Queridos hermanos, Ciudad de Guatemala, hoy es domingo 31 de mayo, estamos para llevar a ustedes el primer servicio dominical en línea. Estaremos teniendo una alabanza al principio y también después el mensaje. Al final oraremos por nuestros enfermos, los que sabemos, y los que no sabemos, pues los presentaremos, pero esperando que usted, que lo sabe, los pueda presentar en su corazón mientras oramos, y así juntamente que se eleve al cielo nuestra petición. La alabanza estará a cargo hoy de nuestro hermano Juan Carlos. Bendito sea Dios por él, Dios lo bendiga por su apoyo, y a él y a su familia. De hoy en 8, que sería el domingo 7 de junio, tendremos una Santa Cena virtual. Así que los invitamos a que usted prepare los elementos en su casa. Solo necesita pan sin levadura y vino. Y participaremos juntos. Yo la dirigiré, la oración la haré aquí y motivaré que usted lo haga, pero para que no corra, le pido que se prepare y la hagamos el próximo domingo 7 de junio. Juanca, te dejamos el tiempo. Qué bendición es contar contigo. Qué bendición son tus alabanzas de la noche. Estaba viendo un sábado de estos que algunos amigos tuyos de Dallas, de otras partes de Estados Unidos, te acompañaron, y fue muy bonito ver a tus amigos cantando algunos himnos antiguos, muy emocionantes. Cantemos con él ahora. Fiel y verdadero, dilo conmigo al Señor, eres fiel y verdadero, sí Señor, fiel y verdadero, y mi príncipe de paz. La última vez, fiel y verdadero, fiel y verdadero, que se oiga tu voz diciéndole, fiel y verdadero, y fiel y verdadero, mi príncipe de paz, mi príncipe de paz, sí Señor. Exaltamos su nombre, te adoramos, Rey glorioso. Nadie como tú, nadie como tú. Aleluya, aleluya. Terminamos este tiempo diciéndole aleluya, aleluya. Levanta tu voz, aleluya, gracias mi amado, por estar aquí, cerca de mí. Vamos, dígale gracias, gracias mi amado Espíritu Santo, porque a través de ti yo puedo adorar al Padre en espíritu y verdad. Nos hemos reunido hoy aquí, hoy nos reunimos a levantar tu nombre en alto, porque no hay otro
Adonai, Adonai. Oh, alguien adórele allí en su casa. Solo levántale, levántale una canción de amor. Dile Abba, 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 Padre, Abba. Te necesito más que ayer, más que ayer. Oh, te necesitamos más que ayer. Te necesito, mi amado. Aquí estamos hoy. Y todo lo hacemos hoy para la gloria de tu nombre, Señor. Aún en estos tiempos diferentes, nosotros nos reunimos de esta manera para exaltar tu nombre. Esperamos tiempos a donde podamos congregarnos juntos y adorarte, pero no esperaremos hasta ese momento. Todos los días te daremos gloria. Y aquí hoy, reunidos a través de la red, te damos gloria a ti, Señor. Y preparamos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, despierte en nosotros las fibras que solamente te pertenecen a ti. Inspíranos, amado Dios. Qué privilegio tenemos de recibir tu palabra hoy. Visión de fe, prepara tu corazón para recibir el mensaje de nuestro amado pastor Vladimiro Vázquez. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Bueno, hemos cantado, hemos alabado, estamos contentos de hacerlo. Nosotros necesitamos alabarlo, no porque Dios lo necesite, pero es que es una gran bendición o alegría o regalo que nosotros podamos ver su gracia, su bondad y alabarlo. Hoy es el domingo 31 de mayo y es al mismo tiempo Pentecostés. Pentecostés es el nombre que nuestras Biblias nos transmitieron, las traducciones castellanas desde el siglo XVI. Originalmente esta fiesta, esta cita, no es una fiesta realmente. Se le ha llamado fiesta porque es un momento de alegría, pero realmente cuando Dios las estableció como las citas de Él. No es una fiesta de una religión, es una cita con el Señor. La cita es Shavuot, o sea, semanas. En griego, Pentecostés significa 50º día, porque vamos a explicar a qué se debe que sea 50º día. Comencemos pues en Levítico 23:15, abra su Biblia, anote, estudie, señale, separe, le tengo algunas escrituras, así que si se auxilia de un lápiz para retenerlas o vuelva a ver este estudio, este mensaje que va a edificar su alma, le va a hacer crecer en la palabra de Dios. Dice, y contarán para ustedes desde el día siguiente al sábado, desde el día en que ofrecisteis el Homer para ser movido, 7 semanas completas hasta el día siguiente al séptimo sábado. Dice el versículo 16, hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis 50 días y entonces acercaréis el nuevo grano. Está hablando aquí de la ofrenda o el acercamiento del grano, una ofrenda minjá, como se llama, una ofrenda vegetal, que se había establecido en el sábado siguiente.
La tradición de Israel nos dice que esto sucedió en los días de Pesaj, de la fiesta de la salida de Egipto, que es en el mes de Aviv, el mes de la primavera, cuando empieza a marzo, abril, cuando empieza el brote de lo que va a ser la espiga, el fruto, el grano del trigo, y eso se llama Reshit. Y entonces dice aquí, de vuestras habitaciones llevaréis, y entonces se ofrecía el Reshit y se contaban 7 semanas. Y el día 50, el 50º día, y por eso es que en nuestras Biblias castellanas dicen Pentecostés, porque en griego Pentecostés significa 50º. Entonces el 50º día, sigue diciendo el versículo 17 del capítulo 23 de Levítico, de vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para el Señor. Y junto con el pan ofreceréis 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán el holocausto para el Señor. Además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema al Señor. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias. Estos panes que se presentaban el 50º día, el día de Pentecostés, el día 50, se llamaban primicias, pan de las primicias, pero es diferente a las primicias que se ofrecieron 50 días antes. Estas se llaman bikurim. Los panes son bikurim y aquel efa, aquel cuenco, aquel homer se llamaba reshit. Los 2 corderos serán cosa consagrada para el Señor y para el sacerdote. Hay varios nombres que quiero mencionar y relacionar para que podamos ir extendiendo nuestro espectro de nombres y nuestro espectro de esta fiesta tan maravillosa que está escondida en las páginas de la Biblia. Primero, Omer Reshit. Omer Reshit es cuando florece, cuando empieza el granito a manifestarse. También se le llama la fiesta o la cita de las semanas, o Bikurim, las primicias de la cosecha. Y es que la cosecha pues no se celebraba en un día, comenzaba en el día 50º y podía durar semanas o meses. En el Talmud de Babilonia dice que duraba como 3 meses hasta la fiesta de los tabernáculos, porque era muy abundante la cosecha. Entonces hay otros nombres de la fiesta de la cosecha o fiesta de la siega y la época de la entrega de los 10 juramentos, o conocidos en el mundo teológico como la ley de Moisés, el Pentateuco o la Torá, la ley de Dios. Pero nunca se llama a sí mismo los 10 mandamientos, sino las 10 palabras o los 10 juramentos, porque eso es lo que fueron, 10 juramentos. Desde que el Señor sacó a Israel de Egipto, ordenó contar estos 50 días, habría un año en que ese día 50º sería especial, porque se cumplirían todo lo que se había prometido o relacionado con la promesa de Éxodo 25:8. La promesa decía: me erigirán un santuario y habitaré dentro de ellos. Beshahanti, me harán un lugar de quietud, eso es lo que quieren, para habitar reposadamente. Betoham, para que yo habite en medio de ellos o dentro de ellos. Entonces, esa es la promesa que Dios dio en Éxodo 25:8. Esta promesa al principio fue una tienda de pieles literal, y caminó con ellos los 40 años en el desierto, los años de los jueces hasta la época de David, fueron como 300 años, y luego
Salomón construyó un templo de piedra hermosísimo, glorioso el tiempo, y este templo duró 420 años hasta la destrucción de Jerusalén y del templo a manos de Nabucodonosor y sus ejércitos. Entonces vino el exilio babilónico, y después del exilio babilónico, 70 años después, Dios había dado la promesa y volvió un remanente dirigido por varios hombres de Dios, Zorobabel, entre otros, Esdras, Nehemías, y se reconstruyó el segundo templo en el 515, 519, en los tiempos antes de nuestra era, en los tiempos de Zorobabel. Y se llamó el segundo templo. Este también, según el Talmud, duró 420 años y fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos. Pero la promesa de que Dios habitaría en los corazones de su pueblo no se había cumplido. Se había cumplido literalmente. Se había dado en las tiendas del desierto, en los templos primero y segundo, un sistema de sacrificios que nos hablaban de la necesidad del acercamiento a Dios cuando tenía que morir un inocente y de esa manera cubrir los pecados del pueblo, los pecados del oferente. Pero no se dio, no se había dado el cumplimiento total de la promesa. Y era necesario que se diera el sacrificio perfecto, el cual hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió ahí, y cuando Él derramó la sangre que portaba el pecado de la humanidad, y cuando Él resucita, entonces el precio del pecado ha sido pagado y ya no había necesidad de más sacrificios. De hecho, unos 30 o 40 años más tarde, el templo fue destruido y desde entonces no se volvió a construir un templo hasta hoy. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. Así que no hay necesidad hoy ni lo habrá en el futuro de hacer sacrificios de animales. El autor, el que formó a los animales, él puso como parte, como representantes suyos a los animales inocentes para que cubrieran el pecado del hombre. De tal manera nos amó que Él hizo que un inocente muriera por nosotros. Miles, millones de inocentes durante 1200 o un poco más de años que duró este sistema de sacrificios. Porque Él habría de poner su cuerpo, porque Él no iba a decir, vayan, vayan, sino que Él habría de poner su cuerpo. Después de que eso sucediera, el profeta había profetizado esto. Después de esto derramaré mi espíritu, o sea, mi poder, sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una vez que se consumaran estas promesas, se darían unos milagros portentosos. Cuando el Señor Jesús muere y resucita de entre los muertos conforme al poder de Dios, se termina el sistema pues de sacrificios, como hemos dicho, para dar lugar al sistema de la justicia que permanecería por medio de la fidelidad en Él. Esta fiesta entonces vino a conocerse como la fiesta de los 10 juramentos también. Ya vimos varios nombres: la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias, la fiesta del 50º día y también la fiesta de los 10 juramentos, porque hay una tradición en Israel que dice que cuando Dios entregó los 10 juramentos en el Sinaí, a veces los hemos conocido como los 10 mandamientos, las 10 palabras o la ley de Moisés, pero más literalmente son 10 juramentos. Es un juego de palabras. La fiesta se conoce como la fiesta de Shavuot. Shavuot en hebreo significa semanas,
y nos habla de 7 semanas, pero de Sheva, 7, Shavuot, semanas en plural, y juramento tiene que ver con Sheva, con 7 también. Entonces un juego de palabras que nos habla de los 10 juramentos. La fiesta de los juramentos se haría en la fiesta de las semanas, al final de la 7ª semana, realmente en el 50º día. Y eso es lo que se dio en Hechos capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y esto es algo tan hermoso porque en Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice algo similar. Busquemos aquí, me voy a auxiliar de la internet y le quiero mostrar lo que dice Éxodo 19. Entonces dice, al tercer mes, como 50 días, ¿verdad? Porque se comenzó en la mitad del mes del 15 del mes, más un mes entero, que sería el segundo mes, más los primeros días del siguiente mes, eso nos da el número 50. Al tercer día de haber salido los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, el lugar donde Dios se revelaría. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Y ahora fíjese en la singularidad de los verbos. Israel acampó ahí frente al monte. Todos los verbos que hay anteriormente están en plural. Y llegaron, y caminaron, y vinieron, y fueron. Pero cuando llegaron al desierto de Sinaí, dice, Israel acampó frente al monte. ¿Sabe qué pasó? Que ellos se volvieron de un corazón, de un alma. Y es que no hay una virtud más grande que la unanimidad. Cuando vemos nosotros el relato bíblico de los días del diluvio y dice que había asesinatos, había robos, había violencia, había tantas maldades, la tierra se llenó, se corrompió, dice, corrompió su camino, pero lo que llenó la copa de la ira de Dios fue esas violencias, ese robo con violencia que se dio en los días del diluvio. Luego tenemos otra rebelión que se dio contra Dios y fue conocida como la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel ellos se propusieron elevar una construcción que llegara hasta el cielo. Dice que todos se pusieron de acuerdo y hablaban un idioma. Y esa unanimidad que tuvieron todos para alcanzar el cielo, claro, era en rebelión contra Dios, por supuesto. Pero la unanimidad, aunque vino el juicio, no fue un juicio como el del diluvio, porque en el del diluvio estaban separados, dañándose hombres con hombres. En Babel no, estaban unánimes. Entonces la unanimidad aligera el castigo, o la unanimidad trae milagros. En el caso del pueblo de Israel, cuando ellos murmuraban en el camino, en esos 50 días previos, murmuraban, alzaban su voz, estaban divididos, unos por un lado, otros por otro lado, pero cuando llegaron al Sinaí, ya no dice acamparon, sino dice acampó Israel, un solo corazón, una sola alma. ¿Y qué es lo que tenemos en Hechos capítulo 2? Sino lo mismo, la misma figura. Y cuando llegó el día 50º, el 50º día, el día número 50, estaban todos unánimes juntos. Había como 120 personas, y en 120 personas es de esperarse que algunos diverjan en conceptos y opiniones, pero no, estaban unánimes juntos, estaban esperando la promesa que habían recibido de parte del Señor, la promesa del Padre.
Y eso es lo que movió y lo que hizo la diferencia. La unanimidad, la promesa vino porque estaban unánimes. Entonces, dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y eso pasó en el día de Pentecostés, y esto es muy bonito, muy simbólico, porque originalmente allá en el tercer mes de la salida de Egipto, el pueblo de Israel acampó frente al Sinaí, y ahí descendió Dios en el Sinaí, y ahí les dio los 10 juramentos, y dice la tradición de Israel que lo dio en 70 idiomas, que son los 70 idiomas de los hijos de Sem, de los 70 idiomas originales después de la dispersión de la tierra o de la dispersión de la Torre de Babel. Fueron 70 idiomas básicos, de los cuales se derivaron dialectos y otros idiomas, pero Dios dio los 10 juramentos para toda la humanidad en 70 idiomas. Y este relato de Hechos capítulo 2, esa unanimidad, nos lleva también casi a una situación similar. Allá en Sinaí hubo estruendos, hubo viento, hubo rayos. Ellos fueron capaces de ver los rayos, pero de ver los sonidos, porque no dice que ellos escucharon los rayos, dice que ellos vieron los sonidos. Ellos vieron los sonidos allá. Y aquí vemos igualmente que se les repartieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que vino un viento recio, dice el versículo 2, que llenó toda la casa. Y entonces el Espíritu les dio a hablar en otras lenguas. Dice que había partos, elamitas, romanos, cretenses, había como 15 naciones. Se les dieron pues como una muestra de que también se repitieron los acontecimientos de aquel acontecimiento antiguo, anterior, allá en el Sinaí. Querido amigo, querido hermano de Visión de Fe en Guatemala, en cualquier parte del mundo, Dios nos llama a la unanimidad. La unanimidad, ahora pues estamos con servicios en línea, no tenemos autorización de reunirnos en reuniones presenciales y no estamos desmotivados por eso. Nada nos puede evitar que tengamos la comunión y la unanimidad. Pues la tenemos a través de la tecnología. Si esta situación se hubiera dado hace 400 años, hubiera sido quizá de lamentarse que no podíamos juntarnos, o tal vez al ignorarse que el contagio de una enfermedad viene por la cercanía y por no cuidar las emisiones de voz, de saliva, hubiera habido muchos más muertos. Pero no, ahora pues comparativamente a la gravedad tenemos menos muertos y tomamos las precauciones y sobre todo tenemos la oportunidad de salir a todo el mundo con este mensaje y estamos en comunión. Y de hoy en 8, el domingo 7 de junio, vamos a celebrar la Cena del Señor juntos. Pero hoy también vamos a orar. A la hora de la oración vamos a interceder por nuestros enfermos, que sabemos que están enfermos, pero también en casa podemos hacer una unanimidad. Porque dice, cuando 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren será hecho. Busca un acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. Bueno, si hay alguna diferencia, arreglémosla, hay que arreglarla, las diferencias.
Sanemos nuestros corazones y no dejemos que la diferencia evite que Dios nos mire como aptos para recibir su pacto, sus juramentos. Al contrario. Así que hoy, al cerrar esta parte, este primer servicio, continuaremos a las 11 de la mañana de hoy domingo 31 de mayo con este mensaje. Pero al cerrar queremos orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que no hay obstáculos que nos puedan evitar estar de acuerdo, estar unidos, estar unánimes. Y me uno yo con mis hermanos. Algunos me reportan que han visto el programa o que lo verán. Y yo sé que muchos lo verán. Y me uno con ellos y en una unanimidad yo te pido que derrames tu poder sobre nosotros. Un poder que nos haga recordar el fuego en nuestros corazones en 70 idiomas, Señor, tus juramentos, los juramentos que hiciste a Abraham, tu siervo. Y que por esos juramentos tuyos podamos nosotros, Señor amado, recibir en nuestros corazones tus leyes por el poder de tu Espíritu Santo. Pero también, querido Padre Celestial, nos unimos con los que están enfermos. Y yo te pido hoy, con la oración de Moisés, El, Na, Refa, Na, Lo, sana, Dios, por favor, sana por favor a él, al papá de Meli Díaz, Señor, a mi hermano Gustavo, a mi hermano Rolando, a Sergio Daniel, a Manuel Alfredo, a Sergio Manuel. Sana por favor a Chente, sana por favor a Omar Flores en El Salvador, el pastor. Sana por favor los corazones que han sufrido la partida de sus seres queridos, como Miguel Romero Serpas en El Salvador, la pérdida de su padre. Sana por favor, Señor, los corazones que han sido lastimados de una o de otra manera, los que tienen peticiones, decisiones muy grandes en sus corazones. Yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. El Narrefana la sana por favor a ella, Señor, a la pastora Rosita, Anita Urbina. Sana por favor, restaura el cuerpo de la cirugía que ha sufrido hermana Irma de Urquizú, Señor, por Cecia, su hija, por Mercy Salguero, por Mavi Calduch, por Anita Urbina, por el corazoncito de Alejandra Chag, por la partida de su madrecita, por la madre de Candy de León, Señor, por la mamá de Pati Barra, que tú le hiciste el milagro, Señor, de que pudiera salir, de darle egreso al hospital, porque ella no tenía coronavirus y la enfermedad que tenía podía pasarla en su casa. Por Diarita, Señor, que fue operada y que su recuperación se complete, por la recuperación completa de las cuerdas vocales de Tulita Piscovich, Señor. Por los que están lejos, en cualquier parte del mundo, los hermanos en el Perú, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, por Dani Tornó en París. Señor, dale consuelo mientras esté lejos de su familia y dale el poder de reunirse con ella. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Sánanos, por favor, Señor, sánanos ahora. Amén.